Buenas tardes, hoy 14 de julio vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual. Tuvimos un problema de grabación en la mañana porque no se grabó el sonido, pero originalmente esta clase se dio en la iglesia de Cordero de McAllen, Texas. Entonces, para todos los que siguen esta clase, por eso se ve hecha ya en esta casa, que es su casa, pero la realidad es que ya se dio desde la mañana en la iglesia que habíamos señalado. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el título. El título es La promesa de Dios de un nuevo pacto, es la sesión número 6. Muy bien, como siempre, vamos a ver la versión en español de este texto. El texto es de Lightwife para adultos que es el órgano de difusión y doctrina de la Convención Bautista del Sur. Aplicación para la vida. La novedad de las cosas no dura mucho. Después de unos días, un auto nuevo pierde su olor de carro nuevo. Las modas de vestir o el calzado cambian con las temporadas del año. Es triste, pero hasta las amistades más íntimas pueden volverse aburridas. En medio de tantas cosas que pierden su valor, Dios ha prometido algo duradero, que nunca pierde su atractivo, y tiene que ver con Él mismo. Cuando Job pensó que ya había agotado su relación con Dios como algo del ayer, Job 29, el Creador le enseñó que todavía no había comenzado a sondear las profundidades de su sabiduría y poder, Job 38-39. Nuestra relación con Dios nunca se puede agotar, pues sus misericordias, sus nuevas son cada mañana, Lamentaciones 3:23. Confiar en Él nos abre el corazón para realizar cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, Efesios 3:18-19. Una experiencia sin igual y profunda, incapaz de perder su frescura y atracción. En la versión inglesa, vamos a ver lo que nos dice. Lo nuevo es mejor que lo viejo, a menos de que se trate del helado tradicional. Puede que nos riamos de esa afirmación, pero lo cierto es que la mayoría de nosotros preferimos algo nuevo a algo usado. Preferimos conducir un coche nuevo a conducir un coche viejo. Preferimos vivir en una casa nueva que en una casa vieja. Preferimos la ropa nueva a la usada. Preferimos los peinados más actuales a los de hace unos años. Sin embargo, la novedad se desgasta rápidamente. Un coche nuevo pierde su olor a coche nuevo y antes de que nos demos cuenta, el coche ya tiene uno o varios rasguños. La ropa nueva se convierte en moda del año pasado y los peinados también van y vienen, de hecho, unos años después. Cuando vemos fotos antiguas, no podemos creer que alguna vez nos vestimos de esa manera o llevamos esos peinados. Sin embargo, Dios nos ha prometido algo nuevo que durará para siempre. Una relación eterna con Él que comienza cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Las modas y las tendencias van y vienen, pero la nueva vida de Dios que Dios nos ofrece nunca se desvanecerá. La vida abundante que Jesús nos ofrece comienza cuando elegimos confiar en Él. Juan 10:10. Muy bien. En el post vemos que con Jesucristo hicimos un nuevo pacto. Es el nuevo pacto prometido por Dios.
vamos a ver nuestra escritura. Ya saben que utilizo la nueva versión internacional del doctor Luciano Jaramillo. Que en paz descanse. Jeremías 31, 32, 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Versículo 32. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Aquí vemos en una de las cosas en que lo quebrantaron, cuando precisamente decidieron hacerse y pedir a Aarón que hiciera un becerro de oro que adorar. No soportaron la idea de que Dios no tiene representación ni lo podemos representar. Contexto. ¿Qué es el profeta Jeremías? En el libro Los Profetas de Israel de León J. Gould, editorial Portavoz, que es el mejor libro sobre la materia, al hablar de Jeremías es el cuarto profeta del siglo VII antes de nuestra era. Fue un profeta poderoso, Dios lo usó de un modo importante para dar a conocer su palabra. Profetizó en Judá durante los reinados de Josías, en el año 23 de su reinado, también en días de Joachim y hasta el fin del 11 de Sedequías, que fue cuando fueron llevados el pueblo de Israel cautivo en el año 627 antes de nuestra era, y continuó su ministerio hasta la cautividad del pueblo en Babilonia. Profeta Jeremías, allí continuó como atestiguan los capítulos 41 a 44. Su ministerio se hizo en Judá, en Egipto. Su muerte más probable fue alrededor del año 580 antes de nuestra era. Entonces su función profética abarcó del año 627 al 580, esto es 47 años en total, y él junto con Isaías fueron los más prolongados en su ministerio. Se crió en la ciudad sacerdotal de Anatot, hijo del sacerdote Hilcías. A los 20 años se le llamó al ministerio profético. Tuvo 3 periodos. Primero, con Josías, la rectitud prevalecía en el país, encontró el libro de la ley y se hizo una gran reforma. Se entristeció con su muerte. Cuando los poetas se entristecen, hacen lo que se conoce como un endecho. Segunda de Crónicas 25:35. 2. Reinaron los reyes de Joachim, Joaquín y Sedequías. Hubo sufrimiento y persecución. Babilonia lanzó 3 ataques y Dios le ordenó que se sometiera al extranjero. Fue golpeado y casi asesinado. Finalmente triunfó Nabucodonosor. La tercera etapa va desde la salida de Jerusalén hasta su muerte. Predijo la caída de la ciudad, se silenciaron a los falsos profetas y a los sacerdotes, fue llevado a Egipto y allí continuó su ministerio y sus últimos días. Fue relativamente tranquila su vida, pero en un país extranjero. Es importante porque pidió al pueblo que se arrepintiera sinceramente. Fue muy espiritual, dispuesto a hacer todo lo que Dios pidiera de él. Predicó un mensaje impopular, predijo la caída de Jerusalén, el arresto del rey y el exilio. Destaca el mensaje sobre el reino mesiánico, que va del 31 al 31:40 y del 33 del 1 al 26. Los versículos 31 y 32 en el libro de Jeremías de C.F. Keil y F.J. Delitzsch, que de hecho es el mejor texto sobre la materia, editorial CLIE, se establece un pacto con deberes y derechos. Implica la recepción de los favores de Dios y por el hombre el cumplimiento de los mandamientos que se incluyen en el pacto. Será un pacto nuevo, se hizo porque Dios, aunque había unido al pueblo a sí mismo, los israelitas rompieron la alianza. Dios tiene fidelidad eterna, busca restablecerla, a pesar de que Israel la rompió. Al estar roto ese pacto se necesita uno nuevo,
quería restablecerlo con el mundo, a pesar de que Israel lo hubiera roto en el nuevo pacto. No podía ser roto en esos días futuros aquellos que esperan, Jeremías 31:29, o al final de los días, Jeremías 23:20. En el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos y otras, es uno de los puntos más altos del Antiguo Testamento e influyó en la teología cristiana. Está dirigido al pueblo de Israel y a su restauración, pero también se aplica a la iglesia, Romanos 9:11. El autor de la carta de Hebreos citó también esta profecía como evidencia de que Dios sustituyó el antiguo pacto por uno nuevo, Hebreos 8, 7 y 13. Incluso la transcribe dos veces, Hebreos 8 del 8 al 12 y 10 del 15 al 17. Es la cita más extensa del Antiguo Testamento en el Nuevo. Jesucristo derramó sangre en el nuevo altar en forma de cruz. Esa sangre alcanza a toda la humanidad siempre que se arrepienta y se convierta. Y pide esa sangre y por esa sangre se derrime en una nueva creación, en una nueva humanidad, en un nuevo Israel o Jerusalén. Desglose. A veces perdemos el interés por las cosas de Dios. Conocen la Biblia, han participado en la iglesia, empiezan a dudar y el Evangelio los deja de cautivar. El pueblo de Israel también pasó por etapas en donde Dios los confrontó por su desinterés, incluso pensando que era un fastidio, Malaquías 1:13. Y no es que la ley pasara de moda, ya que en ella hay sabiduría inherente. La ley contiene principios necesarios para crear una sociedad sana y respetable. La ley se escribió en tablas de piedra, pero no se interiorizó en su vida. En Estados Unidos, en la moneda dice "en Dios confiamos", pero rehúsa aplicar sus principios en su vida cotidiana. Esto, reitero, para el pueblo judío cristiano. Dios prometió corrección y hacer un nuevo pacto. El versículo 31. Si nos falta motivación o pensamos que sus mandamientos son insoportables y sofocantes, es porque los comparamos con nuestros intereses. Este es el camino al fracaso. La palabra es la brújula perfecta para la vida del cristiano. Cristo reta y promete. Él dijo que llevaríamos su yugo y verás que es manso y humilde de corazón, y encontraremos descanso para nuestras almas. La solución no es descartar la fe, porque no se adecua a nuestras expectativas. Es caminar por fe y reconocer que la ley de Cristo sí es el camino de bendición. Muy bien, vamos a ver las preguntas. La primera pregunta va a ser la que hay en la versión española, la segunda en inglés. ¿Qué tema o materia de estudio te interesa y por qué? En lo personal, y lo hice en el seminario, el Antiguo y Nuevo Testamento es importante conocer lo más posible cuál era la versión original. Y realmente hay muchos libros, pero siempre, reitero, hay que tener también una posición espiritual, orar antes incluso de intentar escudriñar todos esos secretos. ¿Cuándo fue la última vez que te entusiasmó realmente algo nuevo? En lo personal, con el seminario, porque prácticamente me tocó conocer de nueva cuenta todo lo que son los fundamentos de la fe, y no es solamente la denominación, sino verdaderamente ser más cristiano cada día. 2. ¿Qué te llamó la atención al principio solo para fastidiarte después? Muchas veces nosotros creemos alguna que nos va a gustar mucho una cosa y después nos fastidia. En lo personal, por ejemplo, los videojuegos. Me emociona muchas veces, o me emocionaba mucho tener un videojuego, pero al cabo de un tiempo me aburría. Entonces, no es algo de lo que digamos que nos gusta hacer. ¿Por qué era necesario un nuevo pacto? Porque Israel había traicionado el anterior.
Afortunadamente, en ese nuevo pacto, pues Jesucristo nos incluyó a todo el mundo, a todas las naciones. Ya no es solamente para Israel. Muy bien. El siguiente es Isaías 33-34. Este es el pacto, Jeremías, 31, 33 a 34. 33. Ese es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendré nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nada a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Muy bien. Vamos al post. ¿Qué nos dice el post? Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Muy bien. Contexto, versículos 33 y 34. En el libro de Keil, interpreta que Dios pondrá su ley en su interior y que la escribirá en su corazón de su pueblo. Entonces la nueva ley es implantada en el interior por medio del Espíritu Santo, convirtiéndose en principio animador de su vida. 2 Corintios 3:3. En esta nueva alianza se convierte la ley en algo interno de su vida. Entonces la nueva ley es la culminación de la antigua. En la antigua las exigencias de la ley no pueden ser cumplidas por un ser pecador, por más que lo intenten. Son 613 mandamientos, por si quieren saber. En la nueva, Dios perdona el pecado, pone su voluntad en el corazón de los hombres, como última parte de la promesa, versículo 34. Es una obra de gracia que supera y anula las demandas de la ley en contra del hombre. Por ella hay una comunicación con Dios. Aquí encontramos gracia y don. Con la ofrenda expiatoria de Jesús, quedan separados y borrados los pecados del mundo, y el conocimiento divino se dará por iluminación y enseñanzas del Espíritu Santo para conocer al Señor. Isaías 54:13, Joel 3:1. En la nueva, el conocimiento de Dios no dependerá más de la comunicación e instrucción. No es teoría, es un conocimiento de la gracia divina basado en la experiencia interior de los corazones, impartido por la obra del Espíritu Santo, mostrando al pecador que ha sido adoptado como hijo de Dios a través del perdón de los pecados, aunque no excluye la instrucción religiosa. Pero el deseo de salvar a los hombres como ofrecimiento de gracia, no se necesitan mediadores humanos, y el pecador queda en contacto directo con Dios. Esto es importante porque aquí habla precisamente, y está en concomitancia con otros textos, de que habla un pueblo de sacerdotes. Esto significa que ya no tendremos una estructura eclesial, sino que todos habremos al unísono de adorar a Dios. Desglose. La ley era clara y escrita sin misterios, pero Israel nunca fue más allá de demandas literales. Los líderes religiosos tomaron una dirección contraria y lo siguen haciendo, componiendo sus propias tradiciones con el fin de amontonar leyes sobre leyes y no quebrantar ni la letra de la ley. Esto existe todavía en el judaísmo, como el Mishnah, el Talmud, el Targum, etc., que son libros que no son de inspiración divina, pero son interpretaciones y a veces le agregan cosas que no estaban en la Torá. 2. La ley de Dios era un documento externo para Israel en particular.
Necesitaban interiorizarla. Dios prometió poner la ley en su mente y corazón y ser su Dios, y ellos serían su pueblo, versículo 33. No necesitarían expertos, teólogos, escribas, fariseos para entenderla y practicarla. La nueva fe va directamente al entendimiento contra una religión mística y al corazón, de donde fluyen las intenciones que nos motivan a actuar. Mateo 22:37. Dijo también que nadie enseñara ni a su prójimo ni a su hermano. Todos conocerán al Señor. Entonces Dios no formó un clero eclesiástico como intermediario entre Él y su pueblo. En el futuro, como la ley estará en la mente y en el corazón, entonces todos conocerán al Dios de los que le escribió. Esa relación demuestra su gracia y amor inmerecidos. Dios perdona nuestra rebeldía y no se acordará de nuestro pecado. Esto es el versículo 34. Vamos a ver ahora la pregunta de este apartado. ¿Qué aspectos del Evangelio se destacan más? La salvación, el sello del Espíritu Santo, y esas buenas nuevas que no son algo religioso, es decir, que no es algo externo, sino que deben de ser internas, debe de ser una vivencia. ¿Cuál es la buena noticia en este nuevo pacto? Que tendremos una relación o tenemos una relación directa con Dios. Ya no hay una especie de rituales como hicieron en su momento el pueblo de Israel, o sacrificios, sino que aquí un solo sacrificio fue el que propició lo que es nuestra salvación y redención. Muy bien, vamos a ver ahora el siguiente versículo. Aquí vamos a ver Lucas del capítulo 14 al 20. 14. Cuando llegó la hora, Jesús y sus 10 apóstoles se sentaron a la mesa. Históricamente esto fue un poco antes de la Pascua. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Él profetizó en su momento su martirio. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en mi memoria. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. En el post vemos entonces el pan y la vid, el vino. Cena del Señor. En el libro Dogmática Reformada de Hermann Bavinck, editorial CLIE, tiene como modelo lo que es la cena de Pascua. Es una ocasión en que Dios se reúne con su pueblo y con el sacrificio se une con ellos en una celebración gozosa. Para el cristianismo es una señal y garantía de liberación de la esclavitud del pecado y de la comunión con Dios en la persona del Mesías prometido. Es solo una cena y su carácter quedó cumplido con el sacrificio de Cristo. Juan y Pablo le dan a Cristo el carácter del Cordero Pascual, Juan 19, 33 al 36 y 1 de Corintios 5 y 7. Autores como Orígenes y otros
pervirtieron el concepto, dando paso a una doctrina de la transformación y después a la transubstanciación, en donde se creía que el pan y el vino se transformaban mediante un proceso misterioso del sacerdote ordenado en el cuerpo y sangre de Cristo. Pero esto es un mito, dista del sentido que Jesús le dio, porque le aseguró que no iba a volver a ver ni vino ni pan hasta que regrese. Y ese concepto apareció hasta el siglo XII en la teoría metabólica, en el Cuarto Concilio Laterano, esto es en 1215, es el siglo XIII, diciendo que el cuerpo y la sangre se habían contenido en el sacramento del altar por el poder divino, lo cual es falso. No se dejen engañar por la secta católica, y creo que también la luterana cree esto. Muy bien. Tercero, pacto de gracia. En el libro Las dispensaciones del reverendo José Daniel Corté, es la sexta dispensación de la gracia. Vivimos en ella. Dios está edificando su iglesia, Jesús dio su vida por ella para santificarla y viene por ella. Esperemos que pronto. Es para todas las naciones y muchas se están convirtiendo. Incluso su palabra se ha traducido a todos los idiomas del mundo. Las bendiciones son, lógicamente, derivadas de la gracia. La gracia es un don o regalo no merecido. Y tenemos primero bendiciones espirituales, que son A, elección. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 3 y 4. B, la adopción. Nos adopta como sus hijos, Efesios 1, 5, Juan 1, del 11 al 13. C, aceptación. Nos acepta por su gracia a pesar de nuestra condición de pecadores. Nos acepta por la salvación que su amado Hijo logró con su muerte en la cruz, Efesios 1, 6. D, la redención. Nos redime. Pagó el precio de nuestra salvación por el derramamiento de su sangre, Efesios 1, 7. E, perdón de los pecados por su gracia, Efesios 1, del 7 al 8. ¿Quién perdona los pecados? Solo Dios. No se dejen engañar. F, conocimiento de la voluntad de Dios a través de su palabra, sobre el presente y un futuro escatológico, Efesios 1, del 9 al 10. G, herencia. Somos coherederos con Cristo, Efesios 1, del 11 al 12. H, el Espíritu Santo es nuestro paracleto. Paracleto significa abogado o compañero divino. Nos sella para dar testimonio de su poder y garantía de nuestra futura redención. Nos ha hecho templo de Dios y su Espíritu mora en nosotros. Y la vida espiritual, una nueva vida que obtenemos al abrir nuestro corazón a Jesucristo y nos libera del mundo y se dé su príncipe. El príncipe del mundo es Satanás. Efesios 2, del 1 al 7. J, paz entre israelitas y gentiles. Nuestro Salvador destruyó esa barrera de separación, Efesios 2, del 11 al 17. K, ciudadanía celestial. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mandamientos en la ¿cuáles son los mandamientos en esta dispensación? De la parte divina, dar por amor a su Hijo, Juan 3:16, Romanos 5:8, Primera de Juan 4, del 9 al 10, Segunda de Corintios 5, 18, 21. ¿Lo hizo? Sí lo hizo. La parte humana tiene como obligaciones, primero, creer en el Señor Jesucristo, naciendo de nuevo, Juan 3, del 1 al 15, Efesios 2, 8, Hechos 16, 31, Romanos 4, del 4 al 5. 2. Crecer espiritual y moralmente, dar un buen testimonio en nuestra manera de vivir, Segunda de Pedro 3:18. 3. Cumplir con la gran comisión, ser embajadores, predicar el evangelio a toda criatura, Marcos 16:15, Mateo 28:18 a 20, Hechos 1:8, Segunda de Corintios 5, del 18 al 20. 4. Celebrar las ordenanzas de Jesús, como bautizar a los creyentes, Mateo 28:19, y celebrar la cena del Señor, que ya lo vimos su simbología real en Primera de Corintios 11, del 23 al 24.
Fracasó el hombre en la dispensación de la gracia. Primero, la mayoría de los hombres no creen. Hay muchos ateos. 2, muchos cristianos no muestran la presencia de Dios en sus vidas. 3, muchos cristianos están apostatando, esto es, apartándose de la fe. 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, 2 de Timoteo 3, del 1 al 9. Las iglesias han dado un mal testimonio de esta dispensación. Solo algunos han seguido apegados a Dios y se han mantenido fieles. Consecuencia del fracaso. ¿Cuáles son las consecuencias del fracaso? Primero, la manifestación de la ira de Dios, Apocalipsis 6, del 1 al 8:1. 2, el cierre de la puerta de la oportunidad, Mateo 7, 15, 13 al 14, 25 del 10 al 13, 24 del 37 al 39, Lucas 13 del 32 del 22 al 30. 4. Vamos a ver una pequeña reflexión. En el libro 95 tesis para la nueva generación de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos la número 9, que se enuncia: la transformación de la iglesia y del mundo es el fruto de una vida de santidad y devoción profunda. Para el autor, Lutero fue un homo religiosus, un hombre entregado a la aventura espiritual. El centro de la reforma fue un compromiso ilimitado con el Creador. Pero no hay reforma, ni iglesia, ni cristianismo que no se realice en Cristo. El amor profundo por el Dios que nos encontró primero debe de ser el ancla de toda epopeya espiritual. Los tibios no reforman nada. Una fe vaga y vaporosa, una espiritualidad egocéntrica y sin compromiso, una ética cristiana superficial y elástica, tiene serios problemas para habitar en la presencia del fuego consumidor. La Biblia repite que seamos santos. No es solo una moralidad sobresaliente, es un esfuerzo que demanda dedicación plena. Como dice Richard Foster, es atención sostenida sobre el corazón. Una continua meditación delante de Dios. Esto es la oración, que puede desbaratar todas las deslealtades y urgencias que anidan en nuestra alma. Encontrar el contentamiento, la disciplina y la plenitud en la obediencia sencilla al Maestro es el corazón de las transformaciones individuales, comunitarias y colectivas. Es un antídoto contra el rencor y contra nuevas formas de tiranía. La transformación de las grandes estructuras comienza con la devoción escondida y el encuentro silencioso con la fuente de la vida. Por las convicciones nacidas de aprendizajes lentos y la paciente misericordia hacia las miserias ajenas, forjadas en el fuego de los propios fracasos y deslealtades. Nosotros debemos de ser persistentes. No debemos de desanimarnos porque hay algunos que así lo hacen y dejan la iglesia. Vamos a ver el desglose. El nuevo pacto que el profeta Jeremías profetizó se realizó en Jesucristo, como lo dice Hebreos 8:10. Alude a Jeremías 31, porque el Cristo lo cumplió por completo. Él es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, 8:6. El viejo pacto envejece y va a desaparecer, 8:7. En él recibimos la promesa de herencia eterna, 9:15. Cristo fue ofrecido para llevar los pecados del mundo y vendrá de nuevo para salvar a los que lo esperan, 9:28. Esto es del libro de Santiago, de Hebreos. 2. Cristo estableció el nuevo pacto, pero su expresión será en el futuro cuando regrese, para establecer su reino. No debemos ser víctimas de la demora o fastidio. La Santa Cena es un recordatorio y una promesa de que somos salvos por su crucifixión e invitados de honor a su Santa Cena en gloria, Apocalipsis 19:19. Por último, nuestros problemas espirituales suceden porque vivimos dominados por lo que vemos a nuestro alrededor. Pablo aconseja que por fe andemos, no por vista. 2 de Corintios 5:7. Los cristianos debemos recordar los puntos fundamentales de nuestra fe. Debemos pensar en Cristo y dejar que el Espíritu Santo renueve nuestro corazón.
Jesús vive y debemos andar victoriosos en Él. Si actuamos conforme al Evangelio, nuestra vida redimida se volverá una experiencia, un expediente nunca aburrido. Muy bien, vamos a ver las últimas preguntas. ¿Qué diferencia hay entre una religión externa y una fe interna? Por ejemplo, la religión externa, por ejemplo, es el judaísmo. Tienen que seguir todo lo que dice la ley para que se sientan que están en su momento o que son piadosos. En cambio, una fe interna es el cristianismo puro, el cual en su momento busca que realmente tengamos inscritos los mandamientos de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente y nos comportemos como tales. ¿Cómo se refleja en la cena del Señor el nuevo pacto? Con su cuerpo, que fue en su momento que dijo que era el pan, que fue partido literalmente por las torturas que recibió, y por su sangre que entrañaba el altar en donde en forma de cruz redimía al pecador. No el mito de la transubstanciación, eso no le hagan caso. ¿Cuándo apreciaste la diferencia entre la ley y la gracia? Reitero, estudien simplemente las relaciones y lo que es el judaísmo en relación con el cristianismo y verán su diferencia. ¿Cómo le ha ayudado el estudio de los antiguos pactos a apreciar las promesas del nuevo pacto? En los antiguos, el pueblo de Israel era el favorecido, pero en el nuevo pacto, todas las naciones son alcanzadas. Entonces, alabado sea el Señor que hay un nuevo pacto. Vamos a ver nuestra última cita. Todos, Mateo 26, 28. Esto es mi sangre del pacto, variante del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Mateo 26, 28. Muy bien. Vamos a hacer por último nuestra oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos des en su momento la sabiduría suficiente para entender cuál es ese nuevo pacto que tenemos en Cristo. Y gracias a ti, Señor, que tú nos permitiste ahora, como gentiles, ya estar incorporados a Él. Ya no es exclusivo del pueblo de Israel, como lo prometiste desde los antiguos profetas. Por eso, Señor, te damos gracias, porque tú nos has recibido y ahora queremos que en Jesucristo ese pacto se manifieste en todo lo que hacemos. Que no sea exterior, que sea interior y que demos un buen testimonio ante todos los demás. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo y sí pido disculpas a la Iglesia El Cordero porque no se pudo grabar en la mañana por problemas técnicos del sonido, pero el próximo domingo nos veremos allá en la Iglesia El Cordero de McAllen.